Pontevedra Viva Radio. Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida a Mercé Alegría. Trece ocas, capítulo primero, El camino del loco, primera parte. Amanecía un día como cualquiera, un día como ninguno. Al abrir los ojos, Andrés comprobó que todo seguía en su sitio. Esa sensación familiar de reencuentro con el orden íntimo de sus escasas pertenencias tan pronto lo reconfortaba como lo llenaba de desasosiego. Él todavía no lo sabía, pero todo su ser estaba esperando un cambio, un gran cambio. Uno de esos que dan mucho miedo, pero que facilitan el acceso al único camino que de verdad vale la pena recorrer, el que lleva al encuentro de nosotros mismos. Un día como cualquiera, un día como ninguno. Ducha rápida, desayuno frugal y en bicicleta al trabajo. Siempre haciendo el mismo recorrido, el más corto. Levantar la persiana y revisar la agenda tomando un segundo café, su favorito. Después, como cada día, preparar los paquetes y organizar el reparto. La rutina era una cárcel a la que se había acostumbrado, quizás porque en ella se sentía en cierto modo seguro. Todos lo hacemos a nuestra manera, hasta que, con un poco de suerte, llega un día en el que algo o alguien nos empuja a dinamitarla. Ese día es hoy para Andrés. Ese día es hoy para quien se atreva a vivirlo. Aunque parecía un día cualquiera, cuando leyó la dirección por la que debía pasar a hacer una de las recogidas de aquella jornada, sintió un inesperado escalofrío. No conocía aquel lugar. Él, que llevaba años recorriendo la ciudad montado en su bicicleta, recogiendo y entregando paquetes de puerta en puerta, jamás había oído hablar de aquella calle. Buscó en el mapa, turbado por aquel estremecimiento y suponiendo que había algún error en las extrañas señas que Gloria había notado, pero, para su sorpresa, descubrió que allí estaba, al oeste, al otro lado del río, en esa zona de bosques y lagunas donde la ciudad dejaba de ser la de siempre, pulcra, ordenada, bulliciosa e ensimismada, para transformarse en un laberinto de caminos sin asfaltar y encrucijadas mal señalizadas. Un lugar legendario del que se afirma que nadie vuelve tras adentrarse en él. Será mejor que deje esta recogida para el final del día, pensó, al ver el caótico entramado de senderos que surcaban aquella cartografía de lo desconocido. Anotó los datos al final de su lista de tareas. Decidió prepararse un tercer café mientras esperaba la llegada de su eficiente pero impuntual recepcionista, ocupando el sitio de esta tras el mostrador y entregándose a etiquetar a los transeúntes que pasaban ante el cristal del escaparate según criterios peregrinos que su fecunda imaginación le iba sugiriendo. Desde niño solía hacer esas cosas en sus ratos de espera. Así nunca se aburría. El sonido del teléfono lo devolvió al presente. Ciclo Express, ¿en qué puedo ayudar? La voz de una anciana se identificó como Silvana Fontana. Llamé ayer y hablé con una chica encantadora para pedirle que pasara a recoger un paquete por mi casa. Pero esta noche me he despertado con la sensación de que no les iba a ser fácil llegar hasta aquí. Andrés se presentó como el encargado de hacer la recogida, pues nunca solía decir que él era el dueño de aquella pequeña empresa de mensajería a la que había consagrado los últimos 20 años. Con un alarde de falsa seguridad, escondió sus temores ante la mujer. No se preocupe, señora. Llevo media vida recorriendo esta ciudad con mi bicicleta y nunca me he perdido, mintió Andrés. De todos modos, permítame decirle que el camino más seguro es el que cruza el río por el puente de piedra. No era el itinerario que lo hubiera elegido, pensó Andrés, mirando de nuevo el mapa. Por ese camino espero que no se pierda, dijo la anciana, y en ese preciso instante Gloria irrumpió como una ráfaga de viento huracanado. «¡Llego tarde! ¡Perdón, soltó, nada más abrir la puerta. Esa era su manera de dar los buenos días todos los días, incluso hoy, un día como cualquiera y como ninguno, el día que lo iba a cambiar todo, absolutamente todo. Disculpe un momento, le dijo Andrés a la mujer del teléfono, pero ésta ya había colgado. Segunda parte. Pedalear y volar, descubrir atajos o inventarlos, sortear peatones, escabullirse en los atascos, cargar la bici sobre el hombro para subir escaleras y a veces incluso bajarlas temerariamente montado en su veloz cabalgadura. Pedalear, volar, siempre deprisa, siempre con prisa.
Así era Andrés, una figura desenfocada por la velocidad, siempre saliendo de plano, con medio pie en el instante presente y un pie y medio en el venidero, del que siempre huía nada más llegar. Así, a toda prisa, deprisa, se vivía en la ciudad. O eso creía él, ignorando a los ancianos que alimentan palomas en un callejón solitario, a los enamorados que detienen el tiempo con sus besos y caricias, también aquellos que miran pasar las horas y la vida desde la ventana. Su prisa nada sabía de las legiones de hombres y mujeres que a duras penas esconden su hastío tras una mueca que querría ser sonrisa, pero nunca lo consigue, ni tampoco de los miles de chicos y chicas que esperan, en la soledad de sus cuartos, que la vida llegue y los despeine. Andrés vivía ajeno a todos ellos y también a nosotros, aquellos que conscientemente elegimos el presente como único tiempo verdadero. Pero Andrés no los veía, todavía no podía verlos. Pedaleando y volando, ¿quién tiene ojos para ver más allá de la urgencia que desdibuja el momento presente? Amaba su trabajo. Eso se decía todos los días cuando daba las primeras pedaleadas, a modo de mantra y sin saber qué es un mantra. Eso se repetía todas las noches antes de dormirse, cuando ese amargo reflujo al que también se había acostumbrado le hablaba, en un lenguaje críptico e ininteligible para él, de sus ansias de cambio. Pero también para Andrés había días de lluvia, de calor abrasador o de frío cortante, en los que otras opciones danzaban provocativas a su alrededor, sacándole la lengua descaradamente. Días en los que la hostilidad de las calles se hacía demasiado densa y difícil de sostener. Días en los que estaba a punto de caer, incluso días en los que caía y acababa en urgencias, ensangrentado y dolorido. Días en los que se perdía y todo se retrasaba. ¿Qué hacer con las prisas cuando algo así te frena? Una vez, de eso ya hace algunos años, Andrés se perdió en pleno centro, buscando un atajo que no existía. En la soledad sucia y desangelada de un callejón sin salida, lloró y por primera vez en su vida sintió aquel anhelo de cambio como la poderosa llamada a explorar nuevos horizontes en los que quizás hallar la tierra prometida. En la cama, las noches que no podía dormir, fantaseaba con la idea de perderse hasta tal punto que las calles, poco a poco, desaparecieran, perderse más allá de la ciudad omnipresente, perderse para descubrir un mundo nuevo. Solo él sabía lo peligrosas que eran aquellas fantasías, pues, cuando sus ensoñaciones lo llevaban a los fascinantes escenarios de la incertidumbre, jamás lograba conciliar el sueño, y al día siguiente solía vivir uno de esos días nefastos que él intentaba evitar pedaleando más deprisa. Iba a cumplir 40 años y había abierto su pequeño negocio de mensajería recién cumplidos los 20. En unos meses sería verdad aquello que le acababa de decir a la mujer que llamó por teléfono. Llevaba media vida recorriendo la ciudad con su bicicleta. La ciudad era muy grande, pero a él le resultaba ya tan familiar como la palma de su mano. Dicen que en la palma de la mano está escrito nuestro destino, le dijo Gloria en cierta ocasión, como si él fuera ajeno a la existencia de tales supercherías. Cuando alguien le hablaba de ese tipo de cosas, inevitablemente pensaba en Nadine. Fue ella quien lo convenció para ir a visitar la más bella ciudad del sur. Con tan solo pronunciar aquella frase, con ese susurrante acento que le volvía loco. Paseaban su amor cerca de la catedral cuando una gitana les entregó una ramita de romero a cambio de una limosna. Luego quiso leerles la mano y acabó sacándoles un buen puñado de billetes a cambio de nefastos vaticinios y rezos para evitar el desastre. Pero el desastre resultó inevitable, pues aquella situación que interrumpió su paseo por el casco antiguo provocó entre ellos una pelea que arruinó sus vacaciones y, de paso, su incipiente y prometedora relación, dando cumplimiento a las predicciones de la divina estafadora. «Profecías autocumplidas», le respondía Andrés a su compañera, cada vez que ésta se empeñaba en descubrirle una nueva técnica para anticipar el futuro. Inevitablemente se acordaba de Nadine, la única de sus fugaces novias a la que todavía añoraba. Al girar la calle, una muchachita de pelo corto y vaporoso vestido azul marino, a la que casi atropella, se le presentó con su rostro. Andrés odiaba ese tipo de reverberaciones, cuando pensaba en alguien y de repente lo veía o creía reconocerlo en algún transeúnte. Gloria decía que aquello eran señales, pero las únicas señales que a Andrés le interesaban eran las de tráfico y, sobre todo, las indicaciones que servían para orientarse. A medida que iba acercándose a los límites urbanizados de la gran ciudad,
No pudo evitar inquietarse por la ausencia de ese tipo de señales tan necesarias en los confusos senderos que surcaban el frondoso extrarradio, y por momentos creyó sentir que a golpe de pedal estaba dando vida a una de esas fantasías de extravío que solían quitarle el sueño para llevarlo más allá de sí mismo, al encuentro de una nueva vida. Tercera parte. Las calles empezaban a perder su nombre. Cada vez costaba más encontrar transeúntes a quienes poder pedirles indicaciones para llegar hasta el puente de piedra. El mapa se iba volviendo inútil por momentos, como si el cartógrafo se lo hubiera inventado en un momento de delirio. Tampoco el GPS servía de ayuda en aquella zona confusa de los suburbios. Unos niños que estaban jugando al fútbol en un solar detuvieron el partido cuando lo vieron pasar y se lo quedaron mirando con la expresión de quien ha visto un fantasma. Una anciana en camisón que empujaba un carrito de supermercado lleno de ajados peluches le dedicó una perturbadora sonrisa desdentada. Por estas y por otras tantas razones, Andrés empezó a pensar que lo más inteligente sería dar la vuelta y anular la recogida. De hecho, llegó a coger su teléfono móvil para llamar a Gloria y pedirle que se excusara en su nombre, pero el gesto solo le sirvió para comprobar que extrañamente se había quedado sin batería. Se detuvo en un stop absurdo, pues apenas había tráfico en aquella zona desangelada de la ciudad. Sintió en su interior una voz silenciosa que le advertía, acompañada de un escalofrío: si sigues adelante, ya no habrá vuelta atrás. Desde donde estaba detenido se podía ver a lo lejos el puente de piedra. Dudó unos segundos, pero siguió adelante. Andrés no era de los que guían su vida por mensajes de voces interiores. Solo son mis miedos, se dijo, y no estaba dispuesto a dejar de cumplir con su trabajo por falta de coraje. Pero había algo más. Esas desconocidas ansias de cambio que le hacían cosquillas sin que él pudiera ni tan siquiera identificarlas en medio de tantas sensaciones que solía ignorar por pura incapacidad de racionalizarlas. Eran ellas las que lo empujaban a seguir pedaleando, a avanzar hacia lo desconocido, quizás hacia lo peligroso, como si le susurraran que más allá del puente de piedra había un tesoro esperando a que él lo desenterrara. De pequeño le gustaba jugar a piratas. Enterrar y desenterrar tesoros era su pasión. Como vivía en un pequeño piso con su madre, lo hacía en macetas, en armarios, bajo los cojines del sofá. Cuando estaba en la casa de los abuelos, en la que solía pasar largas temporadas rodeado de campos y bosques, todo era muchísimo más emocionante, pues las posibilidades resultaban casi infinitas. Andrés siempre jugaba solo. Hacer amigos nunca fue su fuerte. Solía decirse a sí mismo que únicamente así podría divertirse sin necesidad de tener que pelear con nadie. No le gustaban las peleas, pero a la mayoría de los niños de su entorno les encantaba la lucha y todos los juegos acababan desencadenando algún enfrentamiento del que él siempre se escabullía, ganándose apelativos como gallina, cobarde, muerto de miedo o cagado. Aprendió a vivir con eso, hasta llegaron a no importarle las mofas de los tipos duros y sus secuaces, convirtiéndose en un niño callado y solitario, al que todos consideraban el raro. La casa de sus abuelos se parecía bastante a la acogedora construcción que se alzaba justo al lado del puente. Sentada en un poyo de piedra, una mujer de tez morena y oscura melena rizada, recogida con un colorido pañuelo, parecía disfrutar muchísimo mientras se entregaba a limpiar y seleccionar ajos. En un capazo junto a sus pies se amontonaban los ajos sucios de tierra. En una caja a su lado, sus manos duchas en aquel arte depositaban con mucho mimo los limpios y listos para ser trenzados en ristras como las que colgaban de unos ganchos junto a la puerta de entrada. Sus abuelos también plantaban ajos y también los limpiaban y trenzaban. Ese recuerdo hizo que se detuviera junto a aquella sonriente mujer, que lo saludó amablemente. «Buenas tardes», respondió Andrés. «Las tardes de junio son mis favoritas, las de septiembre también, pero las de junio son las más especiales del año. Todo huele tan bien. Claro que ahora solo olerás el embriagador perfume de mis ajos». Tras decir aquello, la mujer se echó a reír. Tenía una risa musical, reconfortante. Andrés sonrió como respuesta. «¿Puedo ayudarte?», añadió ella. Andrés se dio cuenta de que, a los ojos de aquella mujer, debía de existir algún motivo para que él se hubiera detenido allí, justo frente a ella. Como en verdad no lo había, el mensajero pensó que lo más fácil sería fingir que sí necesitaba ayuda. «Verá, quería preguntarle si por este puente voy bien para encontrar el camino del loco. ¿Vas a casa de Silvana? Dale recuerdos de Hécate. Somos muy buenas amigas. Bueno, en verdad me llamo María Auxiliadora,
pero precisamente fue ella quien me bautizó con este nombre, y ahora todos por aquí me llaman así. Y me encanta. Sí, voy a casa de la señora Silvana Fontana a recoger un paquete. Soy un mensajero que busca un mensaje, dijo ella, cerrando la frase con una sonrisa pretendidamente misteriosa. Bueno, en realidad, Andrés no supo cómo continuar. No sabía por qué, pero la afirmación de aquella mujer lo había turbado. No me hagas caso, joven. Me encanta desconcertar a los valientes que se atreven a cruzar el puente. Porque tú vas a cruzar este puente, ¿me equivoco? La conversación se estaba volviendo demasiado rara para el gusto del mensajero, que hubiera salido pedaleando a toda velocidad de ahí por cualquier camino que lo devolviera a la ciudad y sus calles con nombre conocido. ¿Puedo ofrecerte un vaso de limonada fresca? La preparo con los frutos de mi limonero. Te aseguro que te encantará el toque que le da la menta fresca recién cortada de mi huerto. Iba a declinar la oferta, pero se sorprendió a sí mismo aceptándola. Muchas gracias, me vendrá bien. Llevo todo el día montado sobre la bicicleta y hoy ha hecho bastante calor. Si me das tu botella, te la relleno con agua fresca del pozo, le propuso la mujer, mientras dejaba la última cabeza de ajos que había limpiado dentro de la caja y se frotaba las manos con el delantal. Venga, sígueme. Mi casa no es lujosa, pero sí limpia y acogedora. Entremos y podrás refrescarte un poco. Como si las palabras de aquella extraña fueran órdenes que no podía desobedecer, la siguió hacia el interior para descubrir que olía exactamente igual que los mejores recuerdos de su infancia. Si os digo Mercé Alegría o Mercedes Alegría, habrá quienes digáis, ¡ay sí! O no. Voy con otra pista. Una taberna en Ainsua, Ponte Caldelas, llamada Hecho de Dar Queridiña. Aquí seguro que ya hay más que estáis diciendo, ¡ah, ya! Bueno, pues charlamos con esta mujer que regentó ese mítico lugar, que es catalana de origen, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Bienvenida. Muchas gracias. Mira, ¿Mercé o Mercedes? ¿Qué prefieres? A ver, todo el mundo me llama Mercé, pero Perfecto. Mercedes está bien, Merchiña también, ¿eh? Eso ya es más de aquí, seguro que van tirando más por estos lares. Vamos a charlar con ella un rato de unas cuantas cosas. Primero de libros. Tienes publicados 3 títulos, he visto. Pues sí, 3 libros hasta ahora. 2014, El primer día del tiempo nuevo. 2022, Eres lo que estás buscando. Sí. Y ahora, ¿es del 23 o del 24? Es del que vamos a hablar. Este es del 24. Del 24. Del 24. Las 13 ocas. 13 ocas. Vamos con este último entonces. Una pregunta y una afirmación. ¿Todavía crees que el juego de la oca es un simple pasatiempo infantil? Es un mapa del tesoro y el tesoro eres tú. Entiendo entonces que este libro tiene un tablero y que sobre ese tablero nos enseñas a autoayudarnos. A ver, el tablero es el que todas y todos conocemos, el tablero del juego de la oca. Lo que ocurre es que yo cuando era niña ya sospechaba que allí había alguna cosa. Y tardé muchísimos años en poderme dedicar a investigarlo, pero hace 9 años, un día como cualquiera y como ninguno, como el que empieza el día, el día de Andrés, el protagonista de 13 ocas, pues me puse a investigarlo. Y todavía sigo, porque todo lo que encontré allí me pareció tan asombroso y maravilloso, y yo simplemente lo que he hecho es, a partir de lo que he ido descubriendo y de lo que me ha ido sugiriendo, aplicarlo al autoconocimiento y, a partir de esa experiencia, pues también plasmarlo en esta novela, que es una novela que nos habla pues de un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, a través pues de una aventura con, pues, para que sea entretenida y pueda gustar. Vale. Dado que estamos en Galicia y su emplazamiento como destino de Santiago, del Camino de Santiago, es incuestionable. Yo he estado por ahí rebuscando y por eso te hago la siguiente pregunta. Resulta que el juego de la oca está relacionado con el Camino de Santiago, con esta ruta jacobea. Yo creo que los peregrinos, las peregrinas que hayan hecho el camino francés sobre todo, habrán encontrado tantas referencias al juego de la oca que cuando lleguen a Santiago de Compostela
Ya es obvio. Tienen que tenerlo claro, que hay una relación. Es verdad que esta relación también ha sido un poco adquirida por la misma gente del camino, pues porque pues, varios autores que se centraron en investigar esta posible relación, pues tuvieron muy buena acogida. Ajá. Realmente pruebas no hay, pero sospechas muchísimas, porque son tantas las referencias topográficas a Oca, Ansar, Ganso que hay en el camino francés que es inevitable pensarlo. En Puente la Reina, por ejemplo, hay un Cristo crucificado en forma de pata de oca, se llama el Cristo de la pata de oca. Y la pata de oca es no solo esa forma en la que está el Cristo, sino también un utensilio que utilizaban los constructores para ubicar los edificios en relación a los solsticios y a los equinoccios y que tenía precisamente esa forma de pata de oca. Y se dice que estos que fueron los constructores de los edificios que encontramos a lo largo del camino, que dejaron pistas por ahí, que además los templarios también estaban implicados. Bueno, al final hay una historia apasionante cuando empezamos a escarbar en esa relación. Y es que se dice que el juego de la oca, que el juego de la oca era un juego iniciático de los templarios con los que instruían a los caballeros que iban a hacer el Camino de Santiago. Toma. Sí, ni más ni menos. Si nos ponemos en la situación de un adulto que quiere enseñar a jugar a un niño menor, ¿cómo lo haría si ese adulto fuera Mercé? Porque la competencia actual también con los juegos con los que están los peques es brutal. Ciertamente. Yo creo que para jugar a la oca en la primera infancia es un juego tan sencillo que no tiene estrategia, que desde la primera infancia se puede jugar. Y yo creo que además jugarlo, fomentarlo, eso tenemos que ser los adultos, sin duda, los que fomentemos ese juego. Y la verdad que a mí lo que me gustaría transmitir sobre todo es ese estímulo para que los adultos fomentemos que los niños y las niñas de hoy en día, que tienen exactamente tantos juegos con los que competir, tanta oferta de todo, pues que jueguen algo tan sencillo como el juego de la oca. Pero es que el juego de la oca nos acompaña como mínimo, al menos ese es el dato histórico, desde el siglo XVI. O sea, que lleva mucho tiempo entre nosotros. Y después de todo lo que he descubierto en esta investigación, en la cual hay un reflejo del camino mismo de la vida, porque esas pruebas a las cuales... Porque una cosa que vemos en el juego de la oca es que hay ocas y pruebas. Las pruebas, los puentes, la posada, el pozo. Cuando caemos en las pruebas, allí pasa algo. Y cuando caemos en las ocas, decimos de oca a oca y tiro porque me toca. Y solamente esto, ya el niño que juega esto ya le da una información. Le dice, en la vida hay adversidades, pero también hay ayudas. Y de hecho, si contamos, hay más ayudas que adversidades. Por lo tanto, eso, el niño dices, ¿cómo lo puedes saber? No necesitas saberlo a nivel racional, porque los niños, cuando somos niños, el hemisferio derecho está mucho más estimulado, mucho más despierto. Y el izquierdo, que es el lógico, el racional, está más dormido porque tiene que ir despertando a base de la información que va a ir recibiendo. Sin embargo, en ese hemisferio derecho es el simbólico. Y todos esos símbolos que podemos encontrar no solo en el juego de la oca, sino también en esos cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, que son relatos totalmente simbólicos, los niños van adquiriendo una serie de mensajes que lo que hacen es prepararnos para el camino de la vida, que es un camino donde, desde luego, todas y todos tenemos que pasar pruebas, y es bueno saber cosas como que del pozo se sale, del laberinto también, y también de la cárcel. Y hay que descubrir que ese laberinto se parece mucho a nuestra propia mente, a esas vueltas que le damos a nuestra mente, que este pozo, que además es muy interesante, porque cuando caemos en el laberinto retrocedemos hasta justo antes del pozo. De la misma manera que cuando le damos muchas vueltas a la mente, nos ponemos al borde de las aguas de las emociones. Las aguas se relacionan a nivel simbólico con las emociones. Esas emociones que cuando caemos al pozo nos desbordan y nos ahogan. Todo eso, cuando vamos leyendo ese mensaje, los números, cuando vemos que las ocas no están en cualquier casilla, están en unas casillas determinadas y hay un número determinado de ocas. ¿Y por qué las ocas? Vamos viendo todo eso y entendemos que en este juego hay algo. De hecho, es un libro mudo, hecho con símbolos, que podemos leer sin entenderlo y aún así comprenderlo, sin pasar por lo racional, y por eso ofrecer a los niños esta información que nos ha acompañado durante tantos siglos, yo creo que es algo que debemos fomentar. Porque entiendo entonces que en ese tablero hay
13 ocas, por eso el título. Bueno, de hecho hay 14. 14. Porque hay una que está en el jardín, que es la casilla central. Central, sí. La casilla central es conocida como el jardín de la oca. Ah. Y todo el recorrido, que de hecho vemos que es un recorrido, que es un Sí. camino. Entonces, todo este recorrido, este camino, que tiene forma de espiral, lleva hasta este jardín. Y a lo largo del camino vamos encontrando 13 ocas hasta llegar a esa que es la del jardín. 13, a nivel simbólico, es un número que nos remite a la transformación, a la regeneración. De manera que ya nos da una información sobre, cuando lo leemos, cuando vamos descifrando el mensaje, ¿no? Decimos, es un camino, pero es un camino de transformación que lleva al centro. Fíjate con la mala reputación que a veces le ponemos al 13, ¿no? Uy, el 13, pobre 13. Pobre 13. Pobre 13. Pero el 13 tiene mucha gente que le teme. De hecho, hay quien le tiene auténtica fobia, pero también hay gente que lo ama. De hecho, hay mucha gente que solo juega números que acaban en 13, la lotería, porque son conocidos a muchos amantes del 13. Y el 13 es un número, se considera el número de la regeneración, del renacimiento, porque 12 es el número de un ciclo completo, 12 meses del año, o los 12 signos del zodíaco, que también son pues una manera de poder medir el tiempo. Ese 12, que es un ciclo completo, cuando llega el 13 es uno más y vuelves a comenzar. Vuelves a comenzar un nuevo ciclo. De hecho, se dice que el 12 se relaciona con una forma de medir el tiempo y el 13 con una forma circular, más femenina de medir el tiempo. Y también eso no es extraño que sea el 13 presente en el juego de la oca, porque una de las cosas que he descubierto, gracias a una tesis doctoral que hablaba de simbolismo de la prehistoria, es que muchos de los símbolos que hay en el juego de la oca se asocian con antiguos cultos a divinidades femeninas, que de hecho fue el primer culto que hubo en la humanidad. Sí. Era la adoración a la diosa madre. Esas estatuillas que hemos podido ver, pues fue la primera espiritualidad que de alguna manera desarrolló la humanidad, que fue ese culto. Y los dados, la espiral, el laberinto. De hecho, el laberinto por ejemplo, como lo podemos ver en los petroglifos de aquí que tenemos tantos, ¿no?, de acceso, pues estas representaciones se decía que eran representaciones del útero de la diosa. Y generalmente donde se representaban eran lugares donde se realizaban ritos de iniciación. Los ritos de iniciación, que ahora es algo que prácticamente no se... en nuestra cultura no se celebra, pero hay culturas más ancestrales que siguen manteniéndolos. En estos ritos de iniciación normalmente había un descenso a una gruta que tenía unos pasillos laberínticos hasta llegar a un lugar muy oscuro donde se pasaba un tiempo privado de estimulación sensorial. Si observamos esto como la bajada al pozo, a continuación el laberinto, los pasillos y la cárcel, que son esos 3 turnos sin tirar, que es ese tiempo en la oscuridad, en la reflexión, para liberarnos de todo aquello que ha de morir, casi de la muerte, para renacer en el jardín. Ese es el mapa que nos da, que es el mapa de una transformación, empezando por esa casilla cero en la cual, además, antes la gente elegía hacer estos ritos y decían, pues mira, voy a pasar de un estadio de la vida a otro. Actualmente esto no existe en nuestra sociedad. Y de hecho hay quien dice que haría falta que se recuperara algún tipo de sensación de tránsito, porque el hecho de que haya desaparecido también se dice que contribuye a la infantilización de la sociedad. Bueno, no me cabe duda. Porque es como si nunca dejáramos de ser niños. Y aunque es verdad que todos llevamos un niño y una niña dentro, también es verdad que es muy bueno ser conscientes de que hay un tiempo para cada cosa y que cada tiempo aporta algo nuevo. Entonces, en este mapa que está ahí, tan bonito dibujado en el tablero de la oca, podemos ver ese recorrido, que además a mí me dio muchísimas pistas cuando llegué a esa información de las diosas y pensando en uno de los ritos iniciáticos más importantes que hubo en la antigüedad clásica. De hecho, los grandes filósofos y estadistas de la antigüedad se iniciaron en los famosos misterios de Eleusis, que se celebraban a las afueras de Atenas, en el santuario de Eleusis, donde había una procesión que se iba hasta el santuario y primero, cuando se llegaba al recinto, se tenía que cruzar un puente de uno en uno. El santuario había sido fundado junto a un pozo, donde la diosa Deméter se detuvo junto a un pozo. En ese tipo de rituales se acostumbraba a ver danzas que se llamaban danzas de la grulla o danzas laberínticas.
Entonces, claro, cuando empieza a saltar una cosa y luego ves en qué consistían esos ritos, de los cuales poco se sabe, porque se pagaba con la muerte el revelar los secretos que se recibían allí. Pero eran tan importantes que cuando se celebraban, si el Estado estaba en guerra, se paraba la guerra para poder celebrar estos ritos. Pensemos si vemos el esplendor de la Grecia clásica, esto era el epicentro espiritual de la Grecia clásica. Y una reminiscencia de todo eso está en el juego de la oca. De hecho, en los tableros franceses normalmente en todos ponen lo mismo, renouvelé des Grecs, renovado de los griegos. Incluso dicen que se inventó durante el sitio de Troya, Palamedes de Eubea. Hay quien dice que fue el inventor del juego de la oca, entre otros juegos. Bueno, es apasionante. Menos seguir mal la que no hay cámaras ahora mismo, porque estoy como una pava con la boca abierta escuchando a Mercé todo lo que me está contando. Y mientras decías esto, y también son 62 o 63 casillas. 64. 64, pues mira, ni una ni otra, la tercera. Pero bueno, 63 es cuando vemos el tablero de la oca, vemos un 63 muy grande en el centro. Sí. Y decimos 63 casillas. Pero yo cuando empecé mi investigación dije, ¿por qué 63 y no 64? Y claro, qué pregunta más tonta, pero no. Seguro que no. Pero no, porque 64 yo ya sabía que era un número especial. ¿Ves? Porque yo soy muy aficionada desde mis tiempos universitarios a un libro oracular y sapiencial chino que se llama I Ching o Yi King o el libro de las mutaciones, y que es un libro que está compuesto de 64 hexagramas, a través de los cuales se expresa el yin y el yang, cómo el yin y el yang van interactuando entre sí. El yin y el yang lo conocemos más todos, y el I Ching, pues algunos también, pero que no, que es muy interesante. Entonces, eso yo lo manejaba de hacía tiempo, y claro, digo 63, 64, pero es cuando me pongo a buscar información, es que 64, el tablero de ajedrez también tiene 64 escaques. Uh-huh. En el hinduismo, el palacio de Vishnu, el palacio de Vaikunta, tiene 64 puertas. El famoso sexo sagrado del Kama Sutra, que eso también nos suena, tiene 64 posturas. Y es que nuestro ADN tiene 64 codones, o sea que el 64 es lo que llevamos hasta en el ADN. Entonces decía yo, como 63, hasta que me di cuenta que, claro, no en todos los tableros, pero en los que están bien hechos, para mi entender, hay una casilla sin número, que podríamos denominar casilla 0. Ah, ¿dónde empiezas? Claro, donde colocas la fichita. Claro, hay algunos que están mal hechos, y ahí ponen la casilla número 1. Incluso he visto algunos que ponen ahí una oca, y ahí no va una oca. La primera oca está en la casilla número 5, porque todas las ocas están en casillas 5 o 9. Ajá. O sea, en la 5, en la 9, en la 14 que suma 5, en la 18 que suma 9, en la 23 que suma 5, en la 27 que suma 9, hasta llegar a la 63, que es la oca del jardín, que suma 9 también. Entonces, claro, y luego si vemos qué significa el 5, qué significa el 9. Claro, el 9 es el número de la gestación, de manera que nos dice que este recorrido nos lleva a un nuevo nacimiento. Y de hecho estará la idea de los ritos de iniciación, nacer a una nueva realidad, pero para nacer a esa nueva realidad tenemos que vencer a esa casilla de la muerte que todos cuando estamos jugando a la oca tememos, pero que nos da un mensaje. Yo creo que todos lo tenemos claro, que la muerte no es el final del camino, sino volver a comenzar. Y en realidad alude a la reencarnación, yo no diría tanto, pero sí que alude a que en la vida tenemos la posibilidad de morir y de nacer, de volver a comenzar. Y que muchas veces es la misma vida la que nos sitúa en esa casilla sin número. Uh-huh. Pues por cualquier incidencia de las que a cualquiera nos pueden suceder, desde una ruptura matrimonial, un despido, una crisis, una enfermedad, cualquier cosa una crisis existencial, nos puede situar en esa casilla. Y entonces, por delante vamos a tener pruebas y desafíos. Pero si recorremos el camino hasta el final, si vamos enfrentando esas pruebas y nos abrimos a las ayudas que también hay en el camino, porque hay ayudas en el camino y hay que abrirse también a pedir ayuda y a recibir ayuda cuando se necesita, entonces ese jardín, cuando lleguemos, seremos otros, nos habremos transformado como un florecimiento personal que va a ir sucediendo en esas diferentes etapas que se van recorriendo. Te iba a decir, voy a cerrar la boca, no. Voy a abrir la boca porque quiero seguir preguntándole más cosas. Todo esto que nos cuentas está en el libro, pero también has metido, nos decías,
la historia de una persona, ¿no? O sea, que hay Claro. un hilo conductor Sí, sí, sí. con ese fondo. A ver, de hecho, el personaje es un personaje que está pues en su crisis personal, a punto de cumplir los 40 y bueno, pues preguntándose un poquito con una vida que ha construido él mismo, en la que ha trabajado mucho, que le va bien, pero en la cual no está del todo conforme. Y entonces un día, como él tiene una empresa de mensajería en bicicleta, y lo llaman para ir a hacer una recogida de un paquete a una dirección desconocida. Y aquello lo va a cambiar todo, porque esa dirección desconocida está al otro lado del puente, en una zona de la ciudad donde los mapas no sirven de mucho, porque hay pocas señalizaciones, porque los caminos son intrincados como los de un laberinto. Y ahí pues va a vivir sus propias pruebas personales que lo van a llevar a su propia transformación, a ir al encuentro de su propio jardín, que es un símbolo de nuestro florecimiento también, y de poder vivir desde ese centro de nuestro ser, pues que es el gran anhelo. Todos querríamos, ¿no? Pero claro, tenemos tantos desafíos alrededor que normalmente en el centro pasamos poquito tiempo. Pues bueno, pues a él le van enseñando lo importante que son estas cosas. 13 mujeres sabias de todas las edades, porque hay desde una niña de 13 años hasta la mujer más mayor del lugar, que es la que lleva precisamente una emisora de radio. Una emisora de radio donde pone música, jazz, hay canciones también donde se va haciendo alusión a canciones. Bueno, es toda una aventura y una transformación. Y a través de esa transformación y de esas reflexiones del propio Andrés podemos mirarnos en el espejo y ver también qué es lo que nos pica dentro. Acabas de mencionar música y tenía una referencia. El libro tiene una banda sonora ayudada por la inteligencia artificial. Ah, bueno, sí, esto fue, en fin, esto fue un fin de semana loco. Tengo una amiga que está ahora mismo maravillándose ahí con todo y viendo, es muy curiosa ella, y me empezó a mandar, mírate esto, mírate lo otro. Yo estaba justamente pues en este momento, y entonces pues empecé a jugar un poquito con eso y aluciné. Y entonces pues empecé a crear canciones pues con los temas del juego de la oca, con los personajes. Y bueno, ya ha quedado todo bastante divertido y a mí me asombra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de hecho tengo una amiga en Francia que ya es anti-inteligencia artificial total. Y Pero con esto ha cambiado de opinión. Dice que escuchó la canción y que se emocionó y que jamás se planteó que se podría emocionar con algo hecho por una máquina. Y me pidió autorización porque tiene un grupo que cantan y tocan para poder interpretar esa canción que había creado la inteligencia artificial con instrumentos y voces humanas. Y me pareció... O sea, espera, que yo había entendido entonces mal la cuestión. Yo he visto la lista y he dicho, bueno, pues igual lo que hizo Mercè fue poner unas palabras clave y lo que hizo fue sacarle unas canciones, pero no, ha sido la inteligencia artificial la que te ha creado las canciones de acuerdo a los parámetros que supongo que tú le habías metido. Algunas letras las he hecho yo, otras, claro, algunas sí, otras le he dado información y le he pedido que me generaran la letra, luego yo la he modificado hasta que ha quedado... Hay una muy divertida, de verdad, que es un personaje, digo, son 13 mujeres sabias, pero también hay algún hombre sabio, que nadie se me enfade, porque también tenemos, por ejemplo, a Salomón, que es un tabernero, el tabernero Salomón, así para recordando mis tiempos de tabernera, que pues todas las tardes reúnen en su taberna, se reúnen en su taberna a escuchar sus disertaciones, la gente le hace preguntas y él contesta lo que le sale, porque además es un personaje bastante excéntrico. Y entonces se reúnen todos allí, porque claro, creemos que al otro lado del puente les mueve la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría. Entonces, claro, es una sociedad muy ideal la que vamos a encontrar ahí, pero también muy estimulante. De hecho, yo empecé a escribir el libro porque necesitaba irme de vacaciones y no tenía cómo. Y entonces empecé a escribir el libro para irme de vacaciones a ese lugar. O sea, que quien quiera se lo puede tomar como unas vacaciones. A quien le haya despertado la curiosidad, ¿este libro dónde se puede encontrar, Mercè? Pues a ver, se puede encontrar en Amazon, por todo el mundo, que es algo que, al menos a los autores que como yo nos movemos así, pues nos facilita las cosas, y también en presentaciones. Y voy a hacer también, ahora aprovechando que voy a hacer esta presentación, quiero dejar al menos en algunas librerías de Pontevedra también para quien quiera. Ejemplares. Sí, me gustaría para facilitar que quien quiera pueda acceder a ellos, claro. Vale, mira, ¿los anteriores libros también iban en esta línea o con las 13 ocas te has salido? Bueno, a ver, con 13 ocas es la primera novela que he publicado. El primer día del tiempo nuevo, de hecho, hay una conexión entre ambos libros,
porque en este libro sale algún personaje del primer día del Tiempo Nuevo y sobre todo sale Doron, que es el protagonista del primer día del Tiempo Nuevo. Y Doron es un roble milenario que en el primer día del Tiempo Nuevo tiene conversaciones con 25 personajes distintos sobre esos temas que de alguna manera a todas y a todos nos interesan, ¿no? Sobre el amor, sobre la vida, sobre la superación, sobre todas estas cosas. Un libro de diálogos, así con un ambiente de cuento filosófico y que, bueno, tiene como protagonista este roble milenario que, por cierto, aunque lo escribí estando en Cataluña, porque yo viví una primera etapa en Galicia en los 90 y después volví en 2017, pero durante muchos años estuve fuera. Y estando pues ahí, en Cataluña, el recuerdo del Carballo del Pelete me inspiró a este personaje, de la impresión que me llevé yo cuando conocí allá el año 91 al Carballo del Pelete. Vale, pues vámonos a ese momento. He mencionado al principio, y tú lo acabas de mencionar también, al hecho de dar queridinha, que ha sido una referencia pues durante años, no solo como el lugar de ocio para ir a tomar algo, sino también como una referencia cultural concretamente para la música tradicional gallega. Sí. Yo, ahora que tengo ocasión, te pregunto, ¿cómo vivisteis vosotros? Y digo vosotros porque erais una pareja. ¿Cómo vivisteis aquella etapa cuando lo abristeis? ¿Era vuestra idea de que el hecho de dar tenía que ser aquello o os fue llevando? Bueno, a ver, el que fue mi marido, José Carlos Pereira, que ya nos dejó hace unos años, él tenía la idea de que montáramos un bar los dos en Vigo. No sé por qué, tenía la idea de montar un bar en Vigo. Y yo veía aquella casita que teníamos al lado, que había sido de su tía, que la utilizábamos de corte para un caballito y para guardar las patatas. Y decía yo, ¿y si hiciéramos algo aquí? Entonces iba dándole vueltas, entonces le fui contando, mira, tal, ¿qué te parecería si lo podíamos arreglar así? Entonces recuperamos el edificio y la idea de que tuviera esa esencia es que era imposible, siendo él el eje central como fue, que no tuviera esa esencia. Pero es verdad que yo lo que me di cuenta es que en aquella época ir a tocar la gaita por algún local que te dejaran tocar la gaita no era fácil. Era como, había muy pocos sitios. De hecho, yo recuerdo, año 90, 91, íbamos a buscar a un amigo de Sotomayor que estaba en la Universidad Popular de Vigo y en aquella época estaba ahí, que era un chavalito, Carlos Núñez, estaba también. Y los viernes íbamos allá a buscarlos y nos íbamos a tocar. Bueno, íbamos a tocar yo, en fin, yo acompañaba y allá aprendí a tocar las cunchas, íbamos a tocar como si tocara algo. No, yo iba a acompañar. Pero se juntaban para tocar en un local, una cosa de un bar de barrio allí por Vigo que les dejaban tocar, porque era donde dejaban tocar. Yo decía, pero ¿cómo no dejan tocar a la gente la gaita? Entonces dije, pues aquí un local donde no solamente se deje, sino que se fomente el que se toque. Y de hecho el día de la inauguración, a ver, que era, o sea, había 4 bares en la Insua allá, por aquel entonces era el 5.º bar. Decían, están locos, fue una locura, pero yo tenía tan claro, yo se lo decía, digo, mira, aquí va a venir gente de todos lados, lo tenía clarísimo, digo, aquí va a venir gente, ya vas a ver, que va a venir gente de todos lados, y así fue, y además empezamos esa inauguración inolvidable, que había música en vivo en 3 espacios diferentes, sin que nosotros hubiéramos contratado a nadie, solo de la llamada. Y cuando llevábamos un año de andanzas, nos hicieron una entrevista en Radio ECA, en un programa que hablaban de música tradicional, y recuerdo que cuando lo estaban anunciando decía, sí, la próxima semana, el aniversario de Charquiriña, dice que parece mentira que solo lleve un año, porque empezamos con muchísima fuerza, porque yo creo que había también una gran necesidad de un espacio así. También es verdad que en aquella época no había tantos controles de alcoholemia como ahora y la movilidad así al rural era más sencilla. No sé si en estos tiempos sería viable algo así, pero sí que en aquel momento fue... Sí, no, es que ya digo, y cuando digo mítico no es por dorar ni quedar bien, es que era mitiquísimo. Sí. Mitiquísimo. Fue algo especial y para mí, que de hecho yo claro, como licenciada en filosofía, o sea, ser cocinera en una taberna como fui, ¿no? Pues la gente de allá, de Cataluña, me decían, pero tú ¿cómo te metiste ahí? ¿Cómo te metiste en esto? Pero tú estás loca, ¿y cómo te fuiste a vivir esa vida? Y me lo hicieron siempre vivir con cierta cosa como de error, de que me había equivocado.
Y cuando volví en 2017, cuando le hicieron el homenaje a José Carlos Pereira, cuando estaba ya, le faltaba un poco ya para morir, pero bueno, pudo vivir su gran fiesta, porque realmente para él fue una gran fiesta, y ver ahí en la Alameda de Ponte Caldelas más de 300 personas, cómo nos habían mandado mensajes de reconocimiento Carlos Núñez, la familia Seivane y otros músicos, los que vinieron allí a actuar. A mí aquello me emocionó tanto, entonces dije, va a ser que no fue un error aquello, lo que pasa que a lo mejor soy yo que estoy en donde no tengo que estar y tengo que volver para aquí. Y eso hice, o sea, eso fue en junio, concretamente el lunes 3 de junio, cuando presento el libro. Estaré de aniversario de aquel día porque fue el día de mi cumpleaños y va a ser el día de mi cumpleaños. Y ese día dije yo, me parece que yo me vengo para aquí. Y el 8 de agosto, no, el 9 de agosto estaba aterrizando para quedarme. Y desde entonces, pues por aquí y con intención de seguir. Es que yo ya llevaba años que no estaba en Galicia. Yo hablaba y me decían, tú eres gallega, ¿no? Yo no. Nunca tuve acento catalán y en cambio durante todos los años que no estuve en Galicia tuve acento. Se te quedó. Se me quedó, es que me encanta la música, sí, la música del gallego, me encanta. Sé de qué me hablas. ¿Sigues cocinando las martiñas? Bueno, ahora para los amigos y las amigas sí. Y alguna vez lo hice, por ejemplo, para la asociación La Semilla lo hice un par de veces así, de forma colaborativa, pues para que viniera gente. Pero vamos, que sí, sigo haciéndolas, hago tampoco muchísimo, pero sí que de vez en cuando y a veces porque me las piden. Hay personas que... Mira, y martiñas, porque yo decía, bueno, mercediñas sería más... Pero resulta que yo por aquel entonces estaba escribiendo una novela, que no era esta, que era otra. Una novela que la protagonista se llamaba Martina. Ah. Y entonces, ella era cocinera. Y entonces, en esa historia... Pues en medio de todo aquello fue cuando un día pues se me juntaron una serie de aromas, estaba cocinando, preparando todo, se me juntaron los aromas y me vino la inspiración. Pero en aquel momento no me pude poner. Y luego al cabo de unos días, vino un día de estos de lluvia que solamente estaban los amigos, y ya voy a hacer aquello que se me ocurrió. Y oye, parece que gustó que ya aquel día empezaron a subir los pedidos y ya en nada ya fue un éxito total, tanto que una empresa de Vigo, no sé si todavía, pero la comercializó industrialmente. Ah, mira, este dato no lo tenía. Y a mí no me dieron nada, fíjate. Si es que... catalán, bueno, nos ha contado la historia ya y esta pregunta ya pues queda ya respondida. Que Galicia, Pontevedra y esta comarca te han enganchado ya irremediablemente. A ver, soy inteligente. Es que, a ver, pontevedresas y pontevedreses, afortunados y afortunadas personas que vivís en un lugar muy, muy, muy bonito, muy tranquilo, muy agradable, muy acogedor, que hay un paisaje de monte extraordinario a nada, unas playas alucinantes a nada. A ver, si no me gustara esta tierra sería tonta y no lo soy, no lo soy. Y no es que me guste la mía, que también tiene de todo. Sí, es verdad, sí. Cataluña tiene un paisaje muy variado. Pero aquí todo es más próximo, todo, no sé, a mí me gusta mucho Galicia y me gusta mucho Pontevedra y me siento muy feliz aquí. Pues en Alhama la tenéis cuando queráis. Bueno, aunque prontito me voy a mudar, sí, estoy a punto de mudarme. ¿A dónde a Acevedo, Ponte Sampaio. O sea que voy a pertenecer al Concello de Pontevedra, que no lo sabía yo, que Ponte Sampaio... Pues yo no lo tenía para nada bien archivado. Y bueno, y estoy justamente a punto en de... ese momento de cambio, de transformación. Después de pues casi 7 años en Cabalar, en una aldea de... Actualmente somos 6 habitantes, un poco olvidada, bueno, un poco no, bastante olvidada. Yo en la última casa del pueblo... He tenido la suerte de vivir una experiencia que yo misma ni me la hubiera podido imaginar, porque a mí me lo cuentan y no me lo creo. Sí. A mí se me aparece así un duende 2 o 3 años antes y me dice, mira, Mercè, tú vas a vivir esto. Y no es posible. Que no. No es posible. Pues sí, y estoy muy feliz de... Como me dijo un amigo antropólogo, dice, Cabalarias para siempre parte de tu identidad. Y es verdad. Y durante mucho tiempo he hecho lo imposible por permanecer allí. Pero ahora también estoy viendo que toca mover. Sí. Bueno, pues si nos estáis escuchando en el streaming, estamos a pie del lunes, hemos comenzado a las 5 de la tarde. Aún estáis a tiempo de acercaros hasta el casino
porque presenta las 13 ocas. ¿A qué hora, Mercé? A las 20 horas, a las 8 de la tarde. Pues si nos estáis escuchando en el streaming, todavía estáis en hora y lugar, si no estáis muy lejos para... Sí, dime. Y una cosa importante de la que no hemos hablado, que está en el libro y que vamos a poder probarla. Bueno, dime. El asunto de las partidas conscientes, que es que el libro incluye unas preguntas, aparte de la interpretación al final del libro, hay un manual, que es lo primero que me vino cuando después de hacer la primera charla, sí, quise pasar los apuntes a limpio y en vez de eso me vinieron las preguntas. Y entonces, a partir de esas preguntas, empecé a probarlo con gente, a ver qué tal. Y sirven muy bien como herramienta de autoconocimiento. Jugar una partida que puedes jugar uno mismo o con los demás. Eso sí, a las partidas conscientes no se juega a ganar. Se termina cuando todos llegamos. Y se hace muy bonito, puede servir incluso pues, para hablar de temas, para conversar y sobre todo para de vez en cuando, mira, me hago una partida a ver qué preguntas me trae. Y la pregunta que más o las que más me lleguen, pues luego yo me las reflexiono, las medito, incluso puedo escribir la respuesta para más adelante volver a ella y ver cómo he evolucionado. Y vamos a hacer una partida consciente. Vale, eso te en iba la a preguntar presentación. esta tarde. Sí, la vamos a hacer. En la presentación vamos a poner, con un tablero, una figura que nos representará a todos y iremos tirando el dado de forma colaborativa, pues entre las personas que estén, no sé, para lo que dé, hasta que lleguemos al centro y teniendo claro que una partida del juego de la oca es potencialmente infinita. Porque estando en la casilla 62, si sacamos un 1 entramos, si sacamos un 6 vamos a la muerte y volvemos a comenzar. Sí. O sea que estando a punto de entrar, todo es posible. Me encanta. Casi nada. Mira tú todo lo que hay y lo que se puede descubrir en el juego de la oca. Mercé, de verdad, un auténtico placer conocerte y charlar contigo y escuchar todas estas cosas tan interesantes que cuentas. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a vosotros por acogerme aquí en vuestra casa. Pontevedra Viva Radio. ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.